Hola jóvenes, buen día. En este video tutorial vamos a resolver un ejemplo de un circuito que presenta tanto resistores en serie como en paralelo. Este libro viene resuelto como ejemplo en el libro de Giancoli y aquí vamos a ser un poco más explícitos en los pasos. El ejemplo dice lo siguiente. Una batería de 9 volts cuya resistencia interna es de 0.5 ohms se conecta en el circuito que se muestra en la figura. Entonces, este es el circuito del cual me está hablando el problema. Tenemos resistencias que están en paralelo y vamos a ver que también hay unas resistencias que están en serie. Y lo que me pide el problema es cuánta corriente se entrega de la fuente o se toma de la fuente, cuál es el voltaje en la terminal de la batería. Aquí este voltaje no va a corresponder con los 9 volts porque tenemos una resistencia interna. Esta resistencia interna muchas veces no se toma en cuenta en los problemas, es decir, se considera que la fuente de voltaje o la batería no presenta ninguna resistencia. Sin embargo, en este problema en particular nos piden que tomemos en cuenta esta resistencia interna. Y finalmente me preguntan cuál es la corriente en el resistor de 6 ohms, es decir, qué corriente está pasando a través de este resistor. Entonces, vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio y lo más recomendable es empezar a simplificar aquellas resistencias que estén en serie o en paralelo que sean las más fáciles de identificar. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, dijimos que una característica de los resistores en paralelo es de donde la corriente tiene más de una trayectoria para recorrer el circuito. O eran aquellos alambres que están conectados en un nodo, por ejemplo aquí, y después se volvían a unir en otro nodo. Entonces, estas dos resistencias que están aquí, la resistencia 4 y la resistencia 8, pues están en paralelo. Después vamos a ver con las otras, pero vamos a empezar con estas dos que ya analizamos que están en paralelo. Entonces, si ustedes recuerdan, para los resistores en paralelo, la resistencia se calcula de esta forma: 1 entre la resistencia equivalente, al menos para esos dos, es igual a 1 entre la resistencia 1, vamos a llamarle a la 4, más 1 entre la resistencia 2, que es la 8, y hay que hacer esta operación. Entonces, una vez que sustituimos y hacemos las operaciones, nos da que 1 entre R equivalente a 0.375. Y no se les olvide que la resistencia equivalente entonces para esas dos es el recíproco de esto que obtuvimos aquí, es decir, 1 entre 0.375. Y eso es aproximadamente 2.7 ohms. Es decir, la resistencia equivalente de esas dos resistencias que están en paralelo es de 2.7 ohms. Entonces, estas dos en el siguiente circuito las voy a sustituir por una sola resistencia que va a valer 2.7 ohms. Entonces, aquí tenemos nuestro siguiente circuito, donde lo único que hicimos fue simplificar estas dos que están en paralelo, calculamos su resistencia equivalente y nos da 2.7 ohms. Ahora lo que sigue es identificar otra vez qué resistencias están en serie o en paralelo, digamos de manera obvia o inmediata. Y lo que vemos es que estas dos están en serie. ¿Por qué? Porque si aquí viniera la corriente solo tiene un camino para pasar por esas dos resistencias. Acuérdense que es una característica de mis resistencias en serie. Solamente hay un camino por el cual puede pasar la corriente eléctrica. Entonces, igual vamos a juntar estas dos para encontrar su resistencia equivalente, solo que ahora vamos a utilizar resistencias en serie. Entonces, si recordamos, para las resistencias en serie, la resistencia equivalente simplemente es la suma de las resistencias involucradas. Y en este caso R1 vamos a tomar que vale 6,
R2 vamos a poner que es 2.7 y por lo tanto esa resistencia equivalente es de 8.7 ohms. Significa que en el siguiente circuito voy a sustituir estas dos resistencias por una sola que va a valer 8.7 ohms. Vamos a hacerlo. 4.65 lo vamos a dejar en 4.7 ohms. No importa, no nos va a afectar tanto. Entonces lo dejamos como 4.7 ohms. Y en el siguiente circuito, estas dos resistencias las voy a sustituir por una sola con una resistencia equivalente de 4.7 ohms. Ok, entonces estas dos resistencias se sustituyen por una sola. Y bueno, aquí el libro ocupó 4.8 y nosotros habíamos obtenido 4.7. Esto es algo que les va a pasar en sus ejercicios y simplemente depende de cómo hayan hecho, vaya, cuántas cifras decimales hayan tomado, va a ser el resultado que ustedes van a obtener. Entonces, ahora finalmente me queda un circuito con tres resistencias. La pregunta es, ¿esas resistencias están en serie o en paralelo? Y si ustedes se dan cuenta, la corriente que sale de la fuente de voltaje pues solo tiene un camino para recorrer esas resistencias. Por lo tanto, la corriente es la misma a través de cada resistencia y este circuito está en serie. Entonces, pues simplemente hay que encontrar la resistencia equivalente para un circuito en serie, que es la suma de las resistencias individuales. Y esto es igual a 0.5 más 4.8, voy a tomar el valor del libro, más 5 ohms. Y esto nos da un valor de 10.3 ohms. Esta es mi resistencia equivalente y por lo tanto el circuito equivalente que yo obtengo es el siguiente. Entonces este que está aquí es mi circuito equivalente, mi fuente de voltaje que es de 9 volts, la corriente, la resistencia equivalente, ya tomando en cuenta la resistencia de la batería, es de 10.3 ohms, y utilizando la ley de Ohm puedo calcular cuál es el valor de la corriente que entrega el circuito, es decir, cuánto vale la corriente que sale aquí de la fuente. Y para eso pues vamos a ocupar la ley de Ohm. Entonces, para calcular la corriente es voltaje entre la resistencia. No se les olvide que es la resistencia equivalente porque queremos la corriente entregada por la fuente. El voltaje vale 9, la corriente equivalente de todo el circuito es 10.3. Por lo tanto, quiere decir que eso me da aproximadamente 0.87 amperes. La corriente que me está entregando la fuente es de 0.87 amperes. Y con esto ya terminamos la simplificación del circuito, pero nos falta contestar lo que nos pide el problema. Entonces, el inciso A nos pedía cuánta corriente se está obteniendo de la batería y eso fue precisamente lo que encontramos en el ejercicio anterior. Por lo tanto,
La respuesta del inciso A es que la corriente entregada por la fuente era aproximadamente 0.87 amperes. Para el inciso B, lo que nos pide es encontrar cuál es el voltaje en las terminales de la batería. Aquí sí hay que tomar en cuenta la resistencia interna de la batería, y de hecho va a ser el voltaje de la batería menos la caída de voltaje debido a la presencia de la resistencia interna. Entonces el inciso B lo que me pide cuál es el voltaje entre los puntos A y B, es decir, tomando en cuenta la resistencia interna de la batería, y para ello, para calcular el voltaje entre los puntos A y B, yo tengo que tomar en cuenta el voltaje de la fuente, que son 9 volts, menos una caída de potencial debido a la resistencia intrínseca. Y aquí simplemente vamos a ocupar la ley de Ohm, que acuérdense que es voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, el voltaje o la caída de voltaje es la corriente por la resistencia. Quiere decir que yo voy a tener 9 volts, que es lo que vale la fuente de voltaje de la batería, menos la corriente por la resistencia. ¿Qué corriente? Pues la que está pasando por este resistor. ¿Cuál es la corriente que pasa por este resistor? Pues es la corriente que me entrega la fuente. Es decir, aquí va a ir 0.87 menos, sería entonces 0.87 por la resistencia de la batería, que es 0.5 ohms. Y entonces esto nos da, al hacer las operaciones, entonces una vez que hacemos las operaciones, resulta que el voltaje entre los puntos A y B es de aproximadamente 8.6 volts. Y finalmente, el inciso C nos pide la corriente en el resistor de 6 ohms. Es decir, me piden cuánto vale la corriente que está pasando por aquí. ¿Cuánto vale esa corriente? Bueno, para ello tendríamos que ver qué corriente es la que está llegando a este punto, y como es un circuito en paralelo, pues esa corriente se va a dividir. Es decir, aquí lo que se hace generalmente es ir hacia atrás, partir del circuito equivalente y empezar a analizar hacia atrás nuestro circuito. Entonces recordemos que este era nuestro circuito equivalente, y ese circuito salió a su vez de este circuito que tenemos aquí a la derecha, que las tres resistencias están en serie. Por lo tanto, lo que nos dice es que la corriente que pasa por aquí es la misma que pasa por acá, y esa corriente vale 0.87 amperes. Y con esto yo puedo calcular cuál es la caída de voltaje en esta resistencia que está aquí, simplemente utilizando la ley de Ohm. Es decir, la caída de voltaje en esta resistencia es corriente por resistencia. ¿Cuál corriente? Mi 0.87 amperes por la resistencia, que es de 4.8 ohms. Y esto nos da, y esto es aproximadamente 4.2 volts. Ahora, lo que hay que analizar es de dónde salió esta resistencia, es decir, hay que irnos al circuito del cual se simplificó. Entonces, una vez que conocemos el voltaje de esta resistencia, pues hay que ver de dónde salió, y esta salió de estas dos. Como estas dos resistencias están en paralelo, ¿sí? Recuerden, ya lo habíamos analizado. Este es un nodo, este es el otro, ambos alambres están conectados. Como al estar en paralelo, significa que el voltaje es el mismo para ambas resistencias. Es decir, este vale 4.2 volts
Pero también para la resistencia de 8.7 el voltaje es de 4.2 volts. Y con esto vamos a poder calcular la corriente que pasa a través de este resistor. Es decir, la corriente que pasa por aquí, utilizando la ley de Ohm, es corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje es de 4.2, la resistencia es de 8.7 y eso nos da un valor de aproximadamente 0.48 amperes. Y ahora lo que habría que hacer es ver de dónde salió esta resistencia y lo podemos ver aquí en el diagrama original. Esta resistencia salió de simplificar estas que están aquí. Ustedes, si lo hicieron en su libreta, ahí deberían de tener todos los circuitos, pero bueno, les voy a mostrar el circuito que teníamos un paso antes. Entonces, este es el circuito que acabamos de analizar. Ya vimos que las resistencias están en paralelo, que el voltaje para esta resistencia eran 4.2 volts y que la corriente a través de este resistor es de 0.48 amperes. Es decir, esta corriente que pasa por aquí es de 0.48 amperes. Y dijimos que ahora íbamos a analizar de dónde salió esta resistencia. Entonces, esta resistencia de 8.7 ohms salió de estas dos que están en serie. Y eso es importante, tenemos que identificar cómo están las resistencias, si en serie o en paralelo. Entonces ahora vamos hacia acá. Y como estas dos están en serie, la corriente que pasa a través de la resistencia de 8.7 ohms es la corriente que pasa a través del resistor de 6 ohms, la corriente que pasa a través del resistor de 2.7 ohms. Y esa corriente es de 0.48 amperes. Por lo tanto, el inciso C que me pedía el libro, la corriente a través del resistor de 6 ohms es de 0.48 amperes. Y con esto terminamos lo que pide el problema. Sin embargo, me gustaría mencionar brevemente que en ocasiones piden calcular las corrientes en todos los resistores. Entonces habría que hacer un procedimiento similar para cada resistor. Es decir, tendríamos que calcular la corriente en el resistor de 5 ohms, en este resistor, y tendríamos que calcular la corriente aquí en el de 10 ohms. Sin embargo, eso no debería ser mayor problema, porque por ejemplo, estas dos dijimos que están en paralelo, quiere decir que el voltaje de la resistencia de 10 ohms es 4.2 volts y puedo calcular la corriente. La corriente es voltaje sobre resistencia, es 4.2 sobre 10 y esto es igual a 0.42 amperes. Ok, y bueno, así nos podemos ir calculando todas las corrientes para todos los resistores. Entonces con esto terminamos este ejemplo. Después veremos otro video tutorial de cómo simplificar un circuito combinado con resistencias un poco más elaboradas. Hasta el siguiente tutorial.